hemos estado hablando mucho, se ha estado hablando mucho sobre cosas, o sea, temas que tienen que ver con el alma, con el espíritu, con las emociones, con las sensaciones que nosotros sentimos por dentro y que de alguna manera pues nos desequilibran. Hay algo más que nos desequilibra por dentro que una simple emoción, sea mayor o más compleja o más simple, o sea, más sencilla, da igual. Riddler significa enigma, acertijo, y son puntos que a través de la kinesiología se pueden testar, se puede verificar cómo están qué cantidad de minerales, de vitaminas y de aminoácidos tenemos en nuestro organismo. ¿Cuáles son los que están más en exceso o somos más carentes de ello? ¿Para qué estos testajes? En realidad, nosotros somos un complejo de vitaminas, aminoácidos y minerales. De hecho, las vitaminas sirven como antioxidantes y tienen una función para desintoxicar el organismo a la vez que para promover una serie de funciones orgánicas, ¿no? O interorgánicas. Nosotros mismos muchas veces se habla siempre del dolor. El dolor, yo pienso que el dolor es una expresión corporal, pero que es una experiencia, más que una expresión. Y es una experiencia que tiene dos sentidos. Uno es objetivo y otro es subjetivo. ¿Qué queremos decir con esto? Objetivo. Cuando nosotros reconocemos exactamente un dolor, el punto o la zona concreta del cuerpo que nos duele, y no irradia hacia ninguna parte del organismo más. Dice, me duele el codo, pero no me duele nada más. O sea, no tengo ningún problema para mover ningún dedo de la mano, la muñeca, etc. O no me refleja al hombro. El dolor subjetivo es un poco más ambiguo y es más difícil de precisar. ¿Por qué? Porque nos duele algo y nos duele todo el cuerpo. No sabemos situarlo. Entonces, todo esto va en función de una serie de carencias o de excesos de una serie de electrolitos, de minerales, de elementos traza, de una serie de desequilibrios. Esto irá en función también de la cantidad de bacterias que pueblan nuestro organismo. Hay bacterias buenas que contribuyen a la recuperación, regeneración de tejidos, y hay otras que no son tan buenas, pero que tienen una función. La función es de ir eliminando una serie de células o de microcélulas que van envejeciendo y que si ese dato no se produjese, pues podría fácilmente desencadenar en enfermedades graves, primero empezando por un trastorno y después acabando por una enfermedad o un síndrome, un complejo de enfermedades. En la acupuntura, lo que es la medicina china, pues están representados, están todos. Aquí tenemos solamente una muestra, una parte, pero hay muchísimos más, están todos. De hecho, cuando nosotros pensamos en cosas pequeñas como son oligoelementos, nos tenemos que ir por el lado del cartílago cricoides. Hay unos que están en la zona derecha, hay otros que están en la zona izquierda. A estos puntos corresponden todos con meridianos principales de acupuntura, otros con meridianos extraordinarios y otros con puntos fuera del meridiano. De hecho, yo he escuchado en muchas ocasiones decir, por ejemplo, a un experto en medicina china, pero siendo chino, es decir, una sola aguja aquí, plom, y problema resuelto. Y era verdad. O sea, se necesita un tiempo para dejar que el sistema pues vaya reconociendo esa interferencia que a través de un punto nervioso. El órgano donde actuamos siempre, en la piel. ¿De qué depende la efectividad de una aguja de acupuntura? Pues depende de unas cuantas cosas. Primero, de la época del año en que estemos, de la estación del año. Segundo, de las estaciones intermedias, que constan de 19 días y que sirven para adaptar el organismo de un cambio de estación a otra. Tercero, depende también de la profundidad de la aguja. Hay veces que con un chuen, o sea, una pulgada
2 centímetros y 8 milímetros no es suficiente. En otras ocasiones se necesita un 1,5, pulgada y media. En otras ocasiones 2. Y a veces ha sido necesario poner hasta una aguja de 13 centímetros en algún lugar, en su interior, atravesando la piel en un punto exacto, para conseguir una reacción que ponga en marcha una serie de mecanismos y que nuestro organismo vaya reaccionando por sí mismo, fabricando las sustancias que necesita a través de lo que comemos, y que eso no sirva solamente como alimento a nuestro organismo, sino también como nutriente, que es diferente de alimento. Alimento significa todo aquello que se puede comer. Una manita faloides es un alimento. Pero el potencial de acidez que nos va a dar por dentro, a la hora de metabolizarlos, nos va a conducir a la muerte. El nutriente es aquella forma de alimentarnos, aquella forma de concepto, en que nuestro organismo lo descompone y sirve para alimentar y mantener nuestros sistemas en un funcionamiento adecuado. Y nuestras células vivas, eliminando una gran mayoría, mayor parte de acidez metabólica que se pueda producir en nuestros tejidos, cambiándolos a un medio más alcalino, y de esa manera es como se va produciendo el equilibrio en nuestro organismo. Pues bien, a través de estos puntos, son puntos enigma, puntos de Ridler, tenemos representados en este medio mapa, pues todo lo que tiene que ver con vitaminas, aminoácidos, puntos de tejido crónico, degenerativo, del tejido agudo inflamatorio. Por ejemplo, concretamente correspondería también con el selenio, un antioxidante que sirve sobre todo para neutralizar los efectos nocivos del cadmio, y todos los que somos fumadores ya sabemos lo que es, lo que hace el cambio en nuestro organismo. Kinesiológicamente se pueden testar para saberlo, y nos da una idea sobre el diagnóstico o lo que está sucediendo dentro del organismo de una persona. De hecho, nosotros, vamos a abreviar un poquito con esto, dice que a través de estimular diversos puntos del ser humano se obtienen respuestas de los desequilibrios de los tejidos, los órganos y de los sistemas. Lo que somos como humanos no es nada más que un ir y venir, es lo que hemos estado viendo aquí durante todo el día, de lo consciente a lo inconsciente, de lo físico a lo metafísico. Hay quien lo llama mente, a aquello que no se conoce aún, y hay quien lo llama alma o espíritu, a aquello que no se puede medir ni conocer. Por lo tanto, cuando nuestros tejidos van envejeciendo por dentro, no es nada más que la causa de un desequilibrio de bacterias. Las bacterias, a veces, aunque sean beneficiosas, pueden mutar. Y se puede transformar en hongos. Y los hongos van dejando una carga tóxica, una cantidad de basura, de desechos dentro de nuestro organismo. Y resulta que estos desechos, pues el hígado, los que son toxinas, siempre tienen un componente ácido. El hígado lo tiene que transformar en alcohol ácido, también descomponerlo en nitrógeno. Y a veces, ¿qué sucede? Que dependiendo de nuestra carga emocional, nuestro hígado va a poder llegar hasta ciertos puntos, nada más, hasta ciertas cotas. Y nuestro riñón, debido a la cantidad de nitrógeno que tiene que eliminar, va a ser imposible mantener un equilibrio dentro de nuestros sistemas. Podemos asemejarlo también en nosotros mismos como si fuésemos un gran ecosistema, pero que en nuestro interior albergamos una infinidad de microsistemas. ¿Para qué es esto? Los microsistemas van a través de un órgano regulador, que es el principal, que es nuestro cerebro, es el que va haciendo los equilibrios. Cuando hay algo que se va a dañar, procura que dentro de lo malo sea lo menos malo y nos da un equilibrio, una estabilidad. Entonces, hasta que en muchas ocasiones ese tipo de mecanismos terminan por romperse. ¿Por qué? Pues porque la acidez metabólica que se está produciendo, dependiendo de nuestra vida, de lo que comamos, de lo que pensemos, de lo que sintamos, pues se van a producir unos grandes desastres que pueden acabar, pueden acortar la vida de la persona.
El asunto está, o el problema principal está en el envejecimiento de nuestros tejidos. Esa especie, como llaman los chinos, a veces, en medicina china se dice que hay mucha humedad dentro, pero la humedad se puede transformar en otras cosas también. La humedad se puede transformar en una palabra que se llama tan. Y dentro de ese tan hay que ver varias opciones, varias distribuciones. Existe el tan calor, el tan flema, el tan frío, el tan visible, el tan invisible, y todo esto proviene de la humedad. No simplemente debemos de pensar que la cantidad de basura que están aportando y desaguando esa cantidad de hongos y de bacterias, que esas poblaciones están muy descompensadas, en este caso, no podemos pensar que simplemente se va a transformar en humedad. Se va a transformar poco a poco, si eso no se le pone solución, en algo más. Y ese algo más es la transformación de un proceso degenerativo en crónico y después en irreversible. Se tiene la tendencia a pensar que dependiendo de cómo sea nuestra alimentación y de cómo sea nuestro modo de vivir, esas poblaciones bacterianas van a estar en un equilibrio. Si están en un equilibrio, nosotros vamos a ir por la vida sin contracturas, sin mayores alteraciones. Y nunca, por ejemplo, en un intestino grueso podríamos hallar divertículos, nunca en un intestino delgado una lesión del plexo de Meissner, o sea, de la submucosa, nunca una lesión del plexo de Auerbach, nunca una lesión del lumen del estómago, de las células parietales del estómago, que son las que producen el ácido clorhídrico. Entonces, ¿esto qué desencadena? ¿En qué se transforma? Pues que cuando algo de estos sistemas se altera, pues lógicamente, con el tiempo, poco a poco, esas poblaciones crecen. Por ejemplo, una de ellas es el Helicobacter pylori. Y otras, el más conocido de todos es el Helicobacter pylori. ¿Qué ha sucedido? Pues que las 15 cepas que hay de Lactobacillus se han alterado. De tal manera que un estrés o una depresión, una ansiedad compulsiva, un dolor de cabeza, una menstruación mal equilibrada, mal conducida y muchas cosas más van a desembocar en una alteración de estas bacterias. ¿Qué hacemos para compensar ese desequilibrio? Comemos. ¿Por qué? Porque los estados a veces nerviosos o de ansiedad nos piden comida. ¿Y por qué razón? Pues porque tanto esas bacterias que son nocivas y esas mutaciones a hongos y levaduras se alimentan de lo mismo que nuestro cerebro, de azúcar. ¿Cuántas veces decimos, tengo ansiedad, necesito un dulce? Cuanto más le echemos, más vamos a desequilibrar esas poblaciones. Y nuestro cerebro, que es el que manda, nos va a estar diciendo, ¡hey! A mí no me llega, yo necesito mi ración. Y para darle esa ración, y comemos más, y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, es precisamente seguir haciendo crecer de una forma desmesurada ese tipo de bacterias. Pues para controlar esto, por lo menos para tener una idea del por qué suceden las cosas, ser un poco más diestros en nuestros diagnósticos. Otra cosa luego es la terapia, el tratamiento. ¿Qué debemos de hacer? Primero, prescribir cuando son temas así una dieta más alcalina y sobre todo drenadores, o sea, limpiadores de los sistemas y tratar de conducir el organismo del paciente hacia un punto más, un grado más de alcalinidad y eliminando la acidez. A partir de ahí esas poblaciones se van equilibrando. Y hay ocasiones en que la acupuntura nos favorece muchísimo porque con una sola aguja podemos cambiar la actuación de ciertos sistemas, el mecanismo de funcionamiento, que no es nada más que un mecanismo ilógico. Está dentro de la lógica por la sencilla razón de que hay una serie de sucesos, o sea, que nos están aconteciendo a nosotros, y que esos nos están privando de
conseguir que nuestro organismo tenga un equilibrio en cuanto a esto. La célula no soporta un medio alcalino. Vive bien en un medio ácido, pero cuidado, ¿qué clase o qué cantidad de acidez debe de soportar la célula para evitar su envejecimiento o que haya una mayor liberación de radicales libres, por ejemplo, de ion superóxido, que vaya tapizando las membranas celulares, y esto sí que es verdad que es mortal para la célula? Nuestro pH es el que nos tiene que dar esa respuesta. ¿Cuál sería el pH idóneo en este caso? Pues sencillamente, si el pH va de 0 a 14, la mitad son 7, deberíamos de estar siempre fluctuando entre 7,2 y 7,4. Eso evita todo tipo de disfunción orgánica. ¿Cómo conseguimos esto? Pues principalmente uno de los principales es este lactobacillus, el acidófilo. Además contiene una enzima que nos permite digerir la lactosa, o sea, la proteína de la leche. Por lo tanto, cuando este se va a pique, se desestabiliza, nosotros nos volvemos más intolerantes a la leche. Otra de las cosas es la renina gástrica, esa hormona que al nacer la tenemos en el organismo y que cuando somos destetados, poco a poco, gradualmente va desapareciendo. Y por esa razón también nos hacemos intolerantes a la leche. La otra otra función que tiene el lactobacillus es producir cobalto, o sea, cianocobalamina, vitamina B12. Y así, con estas funciones, o sea, con estos equilibrios, podemos nosotros, a través de un testaje, saber cómo está el grado de acidez, de alcalinidad, lo que tenemos en exceso o en defecto dentro de nuestro organismo. Sí, claro, no es tan complejo. ¿Qué sucederá, por ejemplo, con la vitamina B13, el ácido orótico? El ácido orótico tiene una multitud de funciones, pero principalmente es un antioxidante. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con la vitamina P? Pues que potenciaría la acción de la vitamina C, curiosamente. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con los puntos donde está el yodo? Esto es el punto 22 de Reitmeier. Es curioso que está en la fosa del esternón, o sea, en la horquilla del esternón, y que desde ahí se pueden regular las tiroides. Pero no solamente eso, un mal funcionamiento de tiroides muchas veces es porque hay una congestión emocional, una congestión de emociones dentro de nuestro hígado. De esto se ha hablado hoy muchísimo, en líneas generales. Entonces esto nos puede desestabilizar. La coenzima, la Q10, es un protector cardíaco. Vamos a hablar simplemente por encima para no consumir mucho tiempo, porque la idea es de poder comprobar con una persona, con un colaborador, pues una serie de puntos y poderlo hacer con un láser. No solamente tiene que ser con acupuntura, simplemente es para tener una idea. Después lo vamos a borrar todo, a romper todo y lo vamos a volver a comprobar y a volver a equilibrar con color. El color es algo que... Color no es nada más, en estos aparatos son láseres pero de luz abierta, no concentran la luz, como el láser rojo. Entonces, podemos volver a reorganizar el organismo después de desbaratarlo, después de alterarlo. Sí, nos lo va a permitir. Y lo que vamos a hacer es, pues, intentar dentro de los puntos fuera de meridiano y otros dentro de meridiano, por ejemplo, este punto se llama Chitán, y es la sala de la energía, es un punto bilateral. ¿Dónde se localiza? Pues al lado del vaso gobernador 22. Es un punto también de la vitamina A este. Sobre el extremo interno de la clavícula, donde se articula con el esternón. Por un lado, las funciones que tiene trata la tos, el asma. En el lado derecho produce o interactúa con la vitamina F, y en el lado izquierdo interacciona con el calcio. Nos permite saber los equilibrios de este tipo de minerales y de este tipo de elementos dentro de nuestro organismo. La vitamina F, pues,
nos dice de que son ácidos grasos poliinsaturados, o sea, omega 3, omega 6, y que cuyas funciones en el organismo son de vital importancia, ya que regulan múltiples funciones, entre ellas, pues, bueno, las deficiencias. Dice, ¿qué es lo que regula? Pues evita desórdenes en el núcleo de la célula, evita el retraso en el crecimiento normal de los niños, diversas alteraciones de la piel, por ejemplo, eczemas, obstrucción de los folículos pilosos, etc. Enfermedades que afectan al corazón, enfermedades que afectan a la circulación, regula o controla el aumento de las lipoproteínas de baja densidad, controla diversas enfermedades alérgicas, la debilidad en uñas y cabellos, diversas enfermedades renales, alteraciones más o menos importantes en el metabolismo de las grasas, causas que favorecen su deficiencia, las personas que consumen un exceso de hidratos de carbono. Entonces, ¿quién no se va un día a un McDonald's, y 2, y 3, y pizza, y pasta? Hidratos de carbono de absorción rápida. Por eso, en la actualidad, están aumentando los alimentos exentos de gluten, aptos para celíacos. ¿Por qué? Porque está aumentando la celiaquía. ¿Y es por qué? Pues porque antes ha habido una ingesta masiva y compulsiva de una alimentación fácil y rápida, y a partir de ahí hemos descompensado nuestro organismo. A partir de ahí, cada vez que se descompensan nuestras bacterias, también hay una incidencia en nuestro sistema emocional, en nuestro cerebro límbico y en la zona de las áreas del lóbulo parietal. Claro, es lógico. O sea, no funcionamos bien aquí, no funcionamos bien de allá. No todo hay que considerarlo desde arriba, ¿no? Como aquel que dice, yo no puedo pagar la letra del coche y me lo van a embargar y esto es mi medio de vida. También hay otras cuestiones. El colon es un órgano, vaya, es un tubo, curiosamente, pero que contiene unos 100.000 millones de neuronas, y son exactamente igual a las del cerebro. ¿Qué producen estas neuronas? Serotonina. ¿Y cómo podemos esto nosotros interpretarlo, fijarlo, a darnos cuenta de ello? Pues sencillamente, cada vez que comemos, nos calmamos, nos da un bajón, como norma general. Dices, ¿qué bajón me he dado? Estoy relajado cuando comemos. ¿Qué es lo que produce, por ejemplo, la glutamina? Pues produce una serie de reparación o regeneración de la célula enterocítica en el intestino delgado, y a su vez tiene una actuación sobre, o sea, una connotación sobre la colecistoquinina. La colecistoquinina se produce en el duodeno y en la primera parte del intestino delgado, que es el yeyuno. A partir de ahí viaja, tiene 33 aminoácidos ahí, es un componente de cadena muy larga, pero a partir de ahí se nos va hacia el cerebro, hay más, pero solamente daremos este detalle, e interviene en funciones hipotalámicas, que el hipotálamo es el que va a regular, uno de los núcleos del hipotálamo va a regular, pues la saciedad de nuestro organismo cuando ya tenemos bastante, suficiente, y no necesitamos comer más. Y ahí se va a convertir en un octapéptido. Es curioso que de 33 nos pasa a 8. Hay muchos que se van degradando y se van perdiendo, pero se van convirtiendo en otras cosas. El alcohol ácido que van dejando, o que tiene que transformar el hígado a través de los residuos de esas levaduras y de esas bacterias nocivas, pues va intoxicando nuestros tejidos. Ahí es donde se va a producir la humedad. Cuando es un estado de acidez muy elevado, será una humedad-calor, porque nos va a afectar a nuestro proceso de metabolización por parte de nuestro hígado, tanto en el lóbulo derecho como en el izquierdo. Podremos tener unas dispepsias, o sea, hinchazones después de comer. Y todo es de cualquier cosa que comamos. A veces decimos, es que me he comido un caldo de verduras y hay que ver cómo me sentó, me hinché. El calcio, pues tanto su carencia como su exceso son perjudiciales para la salud, ya que participa en la coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas
y a su vez adquiere fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modulando la contracción muscular, incluida la frecuencia cardíaca, la absorción y secreción intestinal y la liberación de hormonas. De hecho, fuera del hueso, el 80% del calcio está en el músculo, al igual que el magnesio. Son minerales que hay muchísimo. A diferencia, por ejemplo, del zinc, hay 2 gramos en todo el organismo, contra 1,1 kg del calcio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues que el zinc es muchísimo mejor conductor y que simplemente con un pequeño recuerdo ya se empiezan a producir reacciones enzimáticas. Pasamos adelante y hemos visto esto. Dice, ¿cómo tratamos esto? Una cosa es el tratamiento con láser y con color. Otra cosa es el equilibrio del sistema a través de esos puntos. Primero es lo que vamos a ver. El tratamiento, eso está equivocado ahí. No es lo más correcto. Es equilibrando y a partir de ahí podemos empezar a tratar. Dice, en color, podemos poner entre 15-20 segundos hasta 5 minutos, a veces hasta más. Depende de qué funciones o qué es lo que yo quiero hacer. El color no siempre tiene una tendencia que sea simplemente segundos. Depende después de nuestra actuación dentro de la terapia. El yodo, pues igual, sabemos un poco cómo funciona el yodo, qué parte de participación tiene en las funciones metabólicas, o sea, de crecimiento, de retrasos, etcétera, dentro del sistema nervioso y lo demás, ¿no? En el caso de que se produzca un déficit de yodo durante la infancia, se puede originar cretinismo, que es donde se produce un retraso mental y físico y es requerido como elemento traza, o sea, algo muy pequeño, es algo así menos que un oligoelemento, para la mayoría de los organismos vivientes. El yodo activa la T4 y actúa como precursor de la triiodotironina, la cual, dice, con algunas excepciones menores, es la hormona biológicamente activa. Y estas hormonas son indispensables para el crecimiento y maduración del sistema nervioso central en la etapa prenatal y primeros años de vida del ser humano, además de su crecimiento y desarrollo posterior. Metionina es el primer aminoácido con el que se forma o se sintetiza cualquier tipo de proteína, da igual. Por lo tanto, tiene unas funciones dentro del sistema nervioso, no hago caso. Tiene unas funciones dentro del sistema nervioso más que elevadas, o sea, más que complejas y muy completas. En inflamaciones, en artritis, de todo. Hay de todo, hay en la metionina. O sea, es utilísima y es totalmente necesaria incluso en las depresiones. Cuando hay una depresión mayor endógena resistente, que ahora también ya se llama de otra manera, pues la metionina, ese aminoácido, está totalmente desequilibrado. Regula funciones también en el transporte del sueño, ¿no? En la concepción del sueño. Y cuando por alguna razón estos mecanismos faltan, dice, se puede producir pirosis o úlceras. ¿Por qué? Porque dice, diversos mecanismos... Ah, no, esto es el ácido clorhídrico, espérate. Dice, la carencia de este aminoácido en el organismo puede ocasionar una serie de trastornos. Algunos de ellos son la mayor propensión a las infecciones, a la acumulación de colesterol, a padecer anemia, esquizofrenia estadélica. Es una clase de esquizofrenia que las personas suelen molestar. Hay esquizofrénicos que, bueno, se frenan más y otros que son agresivos, pero estos son protestones. Les da siempre por ver visiones y por decir que Satanás está al lado del coche y se dirigen a él directamente a gritos. Esto es una esquizofrenia estadélica. A veces estas personas, en principio, si nos encontramos con una de ellas, pues yo me encontré con una de estas hace cuestión de 8 o 10 días, por la calle, y digo, ¿qué es esto, no? Y el hombre no se metía con nadie, pero, no veas, la que tenía un circo montado tremendo, ¿no? En mitad de la calle, ¿no? Entonces, a las fiebres reumáticas infantiles y a la acumulación de radicales libres. El ácido clorhídrico, la metionina, la vamos a encontrar justamente en la depresión de la fosa del chifoides, en el centro.
En acupuntura se utiliza para dolor y frío en el tórax. El tiempo, si ponemos ahí una aguja transfixiada, pues va a ser entre 15 y 30 minutos, dependiendo de. Nunca hay un tiempo justo, establecido. Lo normal es que no sea que no supere los 20 minutos. A veces se pueden dar casos de mucho más tiempo. En color, podemos utilizarlo, si queremos tratarlo, entre 5 y 15 minutos. O sea, no hay una ventana terapéutica de color que sea exacta. Lo mismo que no hay una ventana terapéutica, o sea, un tiempo de actuación de un láser que sea exacto. De hecho, en el punto 36 del estómago, el punto derecho es un punto simpático, el punto izquierdo es parasimpático. Pues yo en cierta ocasión fue poner un láser en el izquierdo, todo lo que era la pirosis, dolor de la fosa epigástrica, desapareció de nada más poner el láser. Lo tuve como 30 segundos, lo quito y el dolor volvió instantáneamente. Lo tuve 25 minutos y desapareció. Con el color a veces sucede igual. Hay ocasiones en que una frecuencia, si utilizamos frecuencias A más 30 en azul, inducido en la fosa epigástrica, pues te va a quitar un dolor de estómago, o sea, de esa parte, enseguida, en segundos. Y lo dejas puesto, ese color lo vas trabajando, pues simplemente o sea, podemos, no sé, probarlo en alguna ocasión, los que tengan el equipo. Lo dejamos 2-3 minutos y la cosa se mantiene. Y cuando pasa 1 hora y media, ese dolor vuelve. Con lo cual quiere decir que no se ha hecho una reparación completa, que hay que hacer algo más. El punto de la pepsina y del ácido clorhídrico lo encontramos en lo que es la unión de la séptima costilla con el chifoides. Estos no son puntos ni fuera ni dentro del meridiano. Pero yo estos puntos, hace muchos años cuando me encuentro con casos de hiperclorhidria, de pirosis, de esofagitis y demás, yo los ponía y automáticamente el problema, el dolor, descendía y bajaba la pirosis. Es verdad que en esto he llegado a tenerlos hasta 3/4 de hora puesto y bueno, ha habido una regulación bastante buena. ¿Qué sucede con esto? Bueno, de nuevo acudimos a esas poblaciones bacterianas, en el que vemos de que cuando secretamos demasiado ácido clorhídrico, esto tiene que ser así en el estómago para que se pueda disolver y romper esa materia tan densa que aunque esté masticada no siempre va masticada bien, depende de la prisa que tengamos y a veces engullimos. Entonces, a partir de ahí vamos a fabricar un montón de ácido clorhídrico para poder disolverlo. Pero eso es un medio ácido. Entonces, para que cuando es el vaciado de ese bolo alimentario, que pasa a través del píloro duodeno, se tiene que conjugar con ácidos biliares y ácidos pancreáticos, tiene que intervenir primero el pepsinógeno y transformarlo en pepsina. ¿Para qué? Para cambiar el estado de acidez a un medio más alcalino y evitar la lesión del intestino delgado y de esos plexos y de esas vellosidades intestinales que son las que se encargarán de terminar de descomponer, junto con esos ácidos que hemos nombrado antes, se van a encargar de descomponer todo ese bolo alimentario para transformarlo después en proteína. Y después el hígado lo transformará en aminoácidos y a partir de ahí nosotros nos vamos a nutrir. Pues dependiendo de la calidad de esa transformación es como no nos vamos a desequilibrar y de esa manera nos vamos a nutrir. Si hay un incremento de esas poblaciones bacterianas, sucederá algo muy sencillo, que la nutrición que deben de recibir nuestros tejidos se la van a llevar ellas. Y por lo tanto nos van a dar menos capacidad de soporte y de aguante durante el día, menos capacidad de concentración, más obnubilación y unos trastornos que al final pueden desembocar en algo que nosotros no queremos y a veces nos preguntamos, ¿y esto por qué? Y es por esa razón. No todo es... ¿podemos decir que ahí las emociones van a participar? Claro que van a participar, pero es que lo mismo va a ser... se puede tratar de un problema psicosomático que de un problema somatopsíquico. De hecho, en la naturopatía hay una especie de pirámide en la que se contemplan 4 escalones que se
asemejan y dan una visión de las 4 capas del iris. La primera capa es un tejido inflamatorio agudo y salen relieves en el iris en las zonas que están afectadas, pues se considera la capa animal. Es la más sencilla de tratar. Después viene la zona humana. Después la zona celular y por último el plano protoplasmático. Cuando nos encontramos con un gran agujero en el iris, aunque sea pequeñito, es enorme, y hay una degeneración y una destrucción de tejido, lo que estamos viendo por detrás es la pupila y deberíamos de ver iris. Entonces quiere decir de que ahí ya tenemos una destrucción de nuestros tejidos y de que algo se nos ha hecho muy crónico. Si no nos da en este momento ningún síntoma, no cabe la menor duda de que hoy no. Y dentro de 15 años, si no atendemos esto, es posible que hasta tengamos un cáncer. O una cirrosis hepática, o vaya usted a saber qué. O pólipos cancerígenos, o piedras en la vesícula biliar, o piedras en el riñón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre con esto, estos son los puntos reguladores de esos 2 elementos, ¿no?, de ácido y alcalino a la hora de pasar al tracto digestivo. La cianocobalamina, antes ya la hemos, y los acidófilos los hemos comentado. Los puntos en este caso se llaman Schwemmen, es la puerta de la sangre. Es curioso que están al lado, en la línea transversal de lo que es el 12 del Renmai, que es el punto de lo que sería el fundus del estómago, así como el 13 es el epigastrio, o sea, el cardias, y lo que sería el punto número 10 del Renmai sería el píloro, correspondería con el píloro. Por lo tanto, es porque este punto corresponde con el fundus del estómago. Pues sencillamente, ¿dónde va a caer la comida? Ahí, clon, es el saco. Y por lo tanto es el que mayor peso soporta. El ácido orótico, hemos dicho que es un antioxidante. Las coenzimas Q10, las protectoras cardiovasculares, o sea, del músculo cardíaco. El ácido orótico, esto no es correcto, este es el punto 21 del Renmai y se llama Xuanqi. Está en el centro de la fosa supraesternal. Funciones: tos, asma, faringitis, hipo, etcétera, etcétera, etcétera. Color: podemos, si buscamos una regulación y después hacer otro tipo de terapia, o sea, algo que nos sirva para hacer algo más, o sea, como encabezamiento de una terapia, con muy pocos segundos los vamos a ver. Si buscamos ya un tratamiento, pues entonces tenemos que meternos en más cosas. El punto de la Q10, pues es el punto Zhongqing, el 16 del vaso de la concepción, en la punta del apéndice chifoides. Las funciones es la sensación de opresión en el pecho, dificultad en la deglución, desbloquea el diafragma, trata la ansiedad y la depresión. Es obvio que para tratar, por ejemplo, estos síntomas, con unos cuantos segundos no vamos a tener bastante, pero sí podemos ver un equilibrio. O sea, ¡ay! Ya estoy. Sí, porque esto se va. Entonces ahora lo que vamos a hacer es procurar testar esos puntos con los AR, con el reflejo del brazo, y ver dónde se nos descompensa. Si a la persona de entrada no tiene un equilibrio exacto, entonces hay otras maneras de conseguir el equilibrio a través, por ejemplo, del punto Yin Tan, de los Taiyan y del Bai Hui, el 20 del Tumai. Entonces, el punto 20 del Tumai tiene una interacción con la tiamina también. O sea, ahí están todos. Lo que pasa es que aquí, lógicamente, pues vamos a poner una muestra, nada más. Y ya está. Entonces, Pedro, por favor. Sí. Pondremos la seta. Pues mira, los pies aquí y la cabeza allí.
Anda, Federico. Venga, la pila. ¿Qué te digo, la pila o la pela? Sí, está bien. Sí, pero esto no va. Hoy es el día del no va, ¿eh? Estaban, sí, estaban, sí. No van. A ver, sí, ves por pilas, anda. Son de... espérate. Triple A. No, eso es muy grande. Son estas. Estas. Entonces, mientras tanto, mientras llegue Fede con las pilas, pues vamos a ir... Y como son puntos de acupuntura, ¿qué hacemos? Agradecido, que si no, no nos vamos, ¿eh? Entonces, miramos en principio. No hagas nada. Cogemos los brazos y... Hombre, pues sale un poquito desajustado, ¿eh? Vamos a ver, luego intentaremos de saber qué es lo que... por dónde van las cosas. Aquí ya en principio tenemos un estado de acidez. Entonces, cogemos, dice, ponemos un punto ahí de láser, otro y otro. Y ahora vamos a comprobar, a ver. Cogemos así, que me caigo. Perfecto, no hay que hacer nada más. Es una manera de equilibrar esto rápido. Es decir, partimos de cero. ¿Desde dónde? Desde el sistema nervioso central, o sea, toda su organización. A partir de ahí vamos a ir viendo, dice, ¿por dónde podemos empezar para cortar un poco esto? Pues simplemente, como son puntos de acupuntura, yo no voy a utilizar ni el dedo, porque cualquier irritación dentro de la piel me va a alterar el sistema nervioso y el cerebro me va a reconocer una información. Entonces, si yo cojo el punto del ácido clorhídrico, simplemente, ahora, se lo compruebo, hombre, tenemos un cierto grado de esa descompensación. Dice, lo voy a corregir solo, no curar. Es difícil, porque esto tendría que ser muy, muy a menudo. Entonces, yo pongo ahí un láser, simplemente esto, y vamos a ver si ese sistema me habrá respondido. Ningún problema. Ahora, ¿qué podría haber? ¿Una descompensación con el pepsinógeno y la pepsina? Pues nos vamos al otro lado. Y, pues, bastante. Por lo tanto, utilizaré de nuevo el láser. Esto que parece una tontería nos da ya una idea de por dónde van las cosas por dentro de esta persona, ¿no? Entonces, de forma física, nos pueden decir por dónde tenemos que ir. Ahí lo tenemos, equilibrado. ¿Y si me voy a la metionina? ¿Esto qué tiene que ver con el sistema nervioso, etcétera, etcétera? Ahora voy a ponerme por aquí. Una pequeña irritación y compruebo. Oye, pues sí. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que tenemos un problema, un trastorno de tipo nervioso. Pues ahora le voy a poner aquí. El láser, estos son segundos, nada más. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es si los sistemas van a responder. Otra cosa es su tratamiento. Esto se va a desequilibrar otra vez, evidentemente, en cuanto pasen 10 minutos. Pues si esto es suficiente, y vemos que sí. O sea que en segundos sabemos la respuesta del organismo. ¿Ese índice, esa descompensación bacteriana estará resuelta? No, ni hablar. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Tenemos que atender su alimentación y su modo de vida, en este caso. Y saber luego también, lógicamente en consulta, si hay algún tipo de desequilibrio emocional, etcétera, etcétera, si paga la hipoteca a final de mes, todo eso. Nos vamos, por ejemplo, al ácido orótico, el antioxidante. ¿Estará falto de algún antioxidante? Pues no lo sé, pero yo creo que sí, mirad, bastante. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que su organismo está en un estado de bastante acidez.
y que es un problema nervioso, básicamente. ¿Corregimos? Sí. ¿Curamos? No. Esto es una ventaja en el diagnóstico de los problemas sin tener que usar demasiadas cosas más. Se acabó. Dice, ¿y la vitamina F? Esa que tiene que ver con los hidratos de carbono y todo esto, ¿la vamos a buscar en su lugar? Caray. Quiere decir que, lógicamente, la dieta de esta persona debe de ser, durante una temporada, un poquito más alcalina. ¿Hacia dónde tenemos que buscar la vitamina F? Pues muy cerca de lo que sería el ganglio estrellado. Y clic. O sea, no hay que tirar ni más ni menos, porque entonces estaré haciendo yo lo que yo quiera, suave, 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 se tiene que compensar. Y habrá una despoblación, una descompensación en los acidófilos, pues si yo busco el lugar, ahí está indicado, de los acidófilos, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hacia dónde nos puede derivar esto cuando vemos esta descompensación? Lo primero que tenemos que sospechar es de un intestino irritable, que podría ser. Y después ya veremos qué hay. O sea, ponemos el láser, unos segunditos, nada más. 5, 6, 8, 10 segundos y hasta otra. Y vemos a ver qué corrección ha habido, es total. Luego entonces quiere decir que es una persona que sus sistemas pueden responder perfectamente. O sea, perfectamente. Solamente necesita tiempo. ¿Qué necesitamos? Estamos viendo un organismo muy ácido y tenemos que darle la vuelta. Esa acidez, ¿dónde va a repercutir? En esta zona y en esta zona. Estas dos zonas, ¿en qué pueden derivar? En una tensión de la base del cráneo y en muchísima tensión en todo lo que es la zona de cervicales, la zona de trapecios, etcétera, etcétera. Incluso hasta contracturas en el romboides, angular del omóplato, etcétera, lo que queramos. O sea, puede derivar en cualquier cosa. Curro antes estuvo hablando de estas cosas también, de por qué las emociones y por qué ciertas partes del cuerpo acudimos a ellas y no nos funcionan. Pero es que también tenemos que acudir a ese índice de población que se descompensa por sí misma, pero no es gratis. Es que nosotros mismos conseguimos que se descompense por nuestra forma de vivir. Cuando nacemos, generalmente nacemos sanos. Y poco a poco, ¿qué es una persona sana cuando nace? ¿Es una persona ácida? No, es alcalina. Y poco a poco ese balance, ese pH, ese tic-tac biológico, ese reloj, lo vamos descompensando. Hay muchas cosas que nos aprietan, claro, muchas circunstancias. Pero si nosotros no hacemos caso, ¿por qué creemos que cuando tenemos 55 o 60 años estamos que no podemos con nuestra alma? Pues por toda la tralla que nos hemos metido y el poco caso, el poco cuidado que hemos mantenido para nosotros mismos. Por lo tanto, sería siempre interesante el tener en cuenta ahora. Hacemos una comprobación, a ver si esto está igual. Pues yo veo que sí. Ahora yo lo tengo que romper, y rápido. ¿Y cómo lo voy a romper? Confundiendo al cerebro. Sencillamente. O sea, le pongo tanta cantidad de información que me vuelve al punto de partida, a como estaba él antes. Entonces, probamos a ver si eso es cierto, exactamente como al principio ha vuelto. Por lo tanto, lo hemos roto. Hemos metido una información totalmente diferente. ¿Y qué le hemos dicho? Vuelve a tu estado inicial, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ahora vamos a coger este equipo para hacerlo con el color y vamos a coger, obviamente, colores fijos. Lo primero, si estamos en un estado más ácido, para empezar ya tenemos una hipersimpaticotonía. Entonces sería absurdo poner un color rojo. Por lo tanto, me pongo un color azul. Vamos a ver si tal, ¿eh? Dice, ponemos aquí, igual que el láser, exactamente igual, quizá más rápido incluso, para equilibrar. En muchas ocasiones vamos a poder prescindir del punto yin-tan.
Entonces, ¿qué sucederá si no hemos acertado? Pues que necesitaremos poner el rojo, o quizá un verde, depende, para equilibrar, para recuperar el centro. Entonces, testamos un poquito y resulta que clavado, ¿eh? Pues este es el sistema. Teníamos lo mismo. Entonces, volvemos a hacer una irritación de lo que es el punto del ácido clorhídrico, y es que no es que se altere ni más ni menos, es que se altere exactamente igual que antes, vuelve a la misma posición. Pues de nuevo, yo voy a el color azul. Si lo hacemos en frecuencias, bueno, pues una a menos 30 estaría bien. Perdón, una a más 30. Entonces lo dejamos ahí y comprobamos. Es curioso, ¿eh? Y así sucesivamente, o sea, punto por punto. Sería exactamente igual. Lo dejaríamos exactamente igual. Pero eso solamente nos da un principio de entrada en un tratamiento. A partir de ahí somos nosotros los que, como terapeutas o como profesionales, debemos de conseguir encontrar el equilibrio dentro del organismo de esa persona. Si encontramos la forma de equilibrar las floras bacterianas, también vamos a estar tratando la psique, las emociones. Y dentro de las 44 áreas cerebrales vamos a conseguir un equilibrio de modo que la persona, por lo menos hasta que se vuelva a desordenar, nos va a ir de una manera muy funcional y muy sensata caminando por la vida. Gracias, Pedro. Entonces, simplemente, ya no tenemos más tiempo, simplemente es ver las cosas desde otro punto de vista. Estos son 45 minutos. Bueno, es lo que por lo menos era la intención mía, o sea, ver las cosas desde un punto de vista más físico. Porque siempre a veces tratamos de todo, pero siempre nos olvidamos de lo que hay aquí dentro, porque lo estamos tratando desde aquí. Y nunca olvidemos de que es un biofeedback, ida y vuelta. De ahí que exista lo que se llama la órbita microcósmica en medicina china. De ahí que existan no solamente los meridianos principales, extraordinarios y tendinomusculares, también existen los meridianos distintos, que nunca se mencionan. Y esos son puntos muy interesantes a la hora de establecer relaciones y conexiones entre invitado y huésped. Son aplicaciones de la medicina tradicional china. Entonces, a partir de ahí podemos trabajarlo con color, con luz, con lo que nosotros queramos. Aquí lo que hemos hecho en este momento es simplemente un testaje y solamente es demostrar cómo el organismo puede corregirse, a veces con más trabajo y a veces con menos. Lo demás está en el aire y es según nuestro criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Nada, Fede.